Ya crepita nuestra hoguera de la Biblioteca Maldita y ustedes saben, porque sé que lo saben, que hay libros que habitualmente se relacionan con hechos luctuosos. Bueno, pues por poner un ejemplo, el asesino de John Lennon, se habló de que tenía cierto libro, El guardián del centeno, y otros, como si fuesen una influencia, no sé si decir maligna, o que les hubiese trastornado más aún esas letras. Bien, a lo largo del tiempo ha habido sucesos muy desgraciados y había libros en mesillas, en estanterías, supuestamente leídos, algunos incluso con fama de codificar una serie de órdenes y de convertir poco menos que al ejecutor en un robot sin sentimientos. Puede que haya una gran parte de leyenda, evidentemente, pero de cuando en cuando estas historias vuelven a la actualidad. Ha habido una gran polémica con el tema del asesinato múltiple en Elche de este adolescente. Ya se ha olvidado por completo, ustedes lo saben. Polémica porque había que hacer minuto de silencio, no había que hacer minuto de silencio. En fin, unas cosas que añaden todavía tragedia a todo esto. Pero en los primeros momentos de este terrible y macabro suceso se empezó a mencionar un libro que estaba en la biblioteca del colegio, o lo había leído el asesino, o qué pasaba. Bueno, pues nuestro enfant terrible, Juan Soto Ibars, lo sabe todo de este libro y de otros que generan quizá extrañas reacciones. Buenas noches, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues lo dicho, un libro que ha salido en muchos titulares, yo no sé qué de verdad. Bueno, de verdad hay un asesinato terrible en Elche y el hecho de que el asesino o lo había leído, lo tenía por casa o se lo habían puesto en el instituto. Nada más, cualquier relación que se haga entre el libro y el asesinato es lo de siempre, ¿no? A veces son los videojuegos, a veces ha sido un cómic, a veces es porque escuchaban discos de los Beatles del revés. ¿Esto es buena publicidad o mala publicidad? Hoy en día, ya, que te relacionen con un hecho luctuoso. Yo creo que en el caso de la literatura adolescente no es buena publicidad, porque los padres por naturaleza son miedosos y las escuelas son miedosas también. Lo que pasa es que este libro lo han leído tantos miles de chavales sin consecuencias, se ha hecho una serie de televisión, etcétera, y el autor es un tipo tan estupendo, Nando López, que no creo que haya problemas en este caso. De hecho, salió el título del libro en los titulares bastante amarillistas, ¿no?, que relacionaban el libro con el asesinato. Y no parece que haya habido mayor problema porque mucha gente ha salido a defender al autor y al libro, ¿no? O sea, no había una reacción. Es que a mí me parece muy curioso, Juan, en este batiburrillo que estamos viendo de la información y la desinformación, que unos decían que lo tenía en la mesilla y luego veías que las fuentes principales iniciales eran el instituto. Hombre, que en un instituto haya un libro no quiere decir incluso que ese alumno lo haya leído, ¿no? Yo lo que había leído también es que se lo ponían, que era una de las lecturas del curso, pero bueno, es que daría lo mismo, es que aunque se lo hubiera comprado el chaval en una librería y se lo hubiera leído porque le salió a él de las narices y le gustaba. ¿Pero qué similitud había? Bueno, el libro cuenta la historia, aparece un parricidio en el libro, la trama se desata cuando un joven adolescente mata a su padre y casi mata a su hermano o su hermana, no recuerdo ahora. Pero vamos, el hecho está ahí en el libro, y pensar que por leer esto, este chico, el asesino de Elche, se convierte en una especie de Quijote, que hace lo mismo con su familia, pues, o sea, hacer una relación de causa-efecto entre los dos hechos es ridículo. Pero ya digo, es que es la vieja cantinela. Yo creo que pasa una cosa. El asesinato adolescente es terrorífico y siempre pilla por sorpresa a todo el mundo. Yo creo que sabemos tan poco del asesinato adolescente hoy como en Mesopotamia, ¿no? Entonces, ante un hecho tan sorpresivo, tan brutal, la gente necesita como agarrarse a algo, ¿no? Y siempre nos consuela pensar que los demás son más tontos que nosotros y que a algo le habrá comido la cabeza, ¿no? Si hubiera que prohibir libros que han producido asesinatos o a los que se puede acusar de haber inspirado asesinatos, habría que empezar por la Biblia, el Corán y todos los libros que más guerras han producido, ¿no? Pero no son los libros los que causan los asesinatos, sino que son, en todo caso, ciertas interpretaciones hechas por fanáticos de ciertos libros, o las enfermedades, desequilibrios,
arrebatos que ya haya en el lector. Evidente, yo hablaba del terrible Chapman y John Lennon, como el asesino de Kennedy y el libro anterior a ese tiroteo en los sótanos, que decían que era el guardián del centeno y que provocaba esto. Hubo una auténtica conspiración casi sobre ese libro. Creo entender que al libro de Salinger, que no necesitaba mucha publicidad, pero sí que incrementó ventas cuando la gente empezó a hablar de un libro maldito. Ahora hay otros casos menos conocidos, ¿no? Bueno, sí, hay otros casos menos conocidos. Para rematar esta parte, yo te diré que siempre hay un cabeza de turco para este tipo de hechos, ¿eh? Los videojuegos aparecen siempre, en fin. Creo que tiene poco sentido y que es una especie de teoría de la conspiración ampliamente aceptada por la prensa en este caso, ¿no? De pronto el libro, el videojuego, la película maldita que vuelve locos a los chavales, les encanta hablar de eso. Pero te quería traer otro libro que tienes ahí. Con una cara. Que este es un libro maldito. Stephen King, Rabia, lo publicó como Richard Bachman, y este es un libro maldito por un asunto que es al contrario de como solemos tratarlos aquí. Normalmente la maldición del libro recae por el público, por los malos ojos que ven en ese libro todos estos problemas, pero este yo creo que es un caso único en la literatura universal. Me atrevería a decir que es un caso único. Este es el único libro Oyéndote que yo así, conozco. viendo la cara esa, se me está poniendo los pelos de punta. De Por verdad. cierto, una portada que no tiene nada que ver con el libro, debe ser Martínez Roca hizo un diseño bastante caprichoso. Pero, bueno, te voy a contar la historia de Rabia. Rabia es un libro, es casi una obra de teatro, porque es todo el rato diálogo. La premisa de este libro es que un chaval entra en clase, se planta delante de la profesora, le pega un tiro y secuestra al resto de la clase. Entonces, la novela de Stephen King nos cuenta lo que sucede en esa clase hasta que termina la situación de secuestro, ¿verdad? Para mí es una de las 3 mejores novelas de Stephen King, que es un autor al que yo adoro. Yo también. Es mucho decir eso, ¿eh? Sí, es muy Sin embargo, sencilla. esa yo no la he leído, fíjate. Pues esta es la primera novela que escribió. Esta novela la publicó en el 77 y es una novela escrita por un Stephen King jovencísimo, la primera que escribe y que publica. Y para mí es una de mis favoritas porque sin toda esa parte del misterio paranormal y de lo que suele ser habitual en Stephen King, sí que explora muy bien lo que es la maldad, las relaciones de poder entre los humanos, ¿no? Porque este chaval se convierte de pronto en el dictador de ese pequeño país que es la clase a su merced, ¿no? En la que no deja entrar a nadie, en la que no deja salir a nadie y en la que empiezan a tener muchísimo peso el popular, el impopular, todos los... Hace una radiografía de los arquetipos del colegio, del instituto, ¿no? Absolutamente. Me he traído una chuleta hoy, Sí. porque empezaron a pasar cosas. Abril de 1988, Jeffrey Lane Cox tuvo encerrados media hora a punta de rifle a 60 compañeros en clase en California. En 1989, Dustin L. Pierce, armado con una escopeta, tomó como rehén a toda la clase de historia natural en Kentucky. También en Kentucky, en el 93, Scott Pennington hizo lo mismo, mató a la profesora de álgebra también. Hizo lo mismo que venía en el libro Rabia. Barry Loutakis, tiroteo en el 96 en Washington. En el Instituto Heath, otra vez en Kentucky, Michael Carnill mató a tiros a varios chavales en un grupo de oración. Todos ellos tenían rabia en la habitación. Algunos, de hecho, habían hablado de rabia con algunos compañeros antes de cometer estos actos muy parecidos a los que describe Stephen King. ¿Por qué digo que este libro es único en la historia de la literatura universal? Lo que le pasa. No porque se hayan cometido asesinatos, inspirándose o no en el libro. Yo creo que la inspiración para ese tipo de actos nunca será un libro. El libro será el pretexto, podría dar a lo mejor la forma al crimen, pero el problema habría que buscarlo en el psicoanálisis seguramente, ¿no? ¿Por qué es único? Porque Stephen King, con todos estos actos que yo te he contado desde los 80 hasta los 90, un día dijo, ya basta, y mandó retirar su libro. Este es un libro maldito por su propio autor. Por el bestseller. Por el bestseller. Stephen King cuenta en un audiolibro que ha sacado hace poco que se llama Guns, Pistolas,
la historia de rabia, de lo que supuso para él ir viendo como distintos asesinos, y no siempre asesinos, pero por lo menos chicos que entraban y secuestraban a toda la clase con la escopeta, etcétera, se habían inspirado de alguna forma o tenían su libro, la policía encontraba su libro entre sus pertenencias. ¿Qué supuso para él? Pues supuso el dolorosísimo impacto de creer que él tenía algún tipo de responsabilidad en todos estos hechos. With Rage, it's almost a blueprint in terms of saying this is how it could be done. And when it started to happen, particularly there was a shooting thing in Paducah, Kansas, where 3 kids were killed in a prayer group. And the kid who did it, that book was in his locker. And I said, that's it for me, that book's off the market. No fue en este caso la sociedad, no fueron los medios los que acusaron a Stephen King, bueno, también lo hicieron porque mencionaban siempre en los artículos el libro, pero fue él el que hizo examen de conciencia y tomó la decisión que normalmente toma la censura externa, ¿no? Que fue maldecir su propio libro y ordenar que el libro desapareciera de su obra. ¿Y lo hicieron? ¿O se convirtió, por tanto, en un libro súper seguido? Pues este ejemplar que tenemos aquí, que tu equipo, que es la hostia, con perdón, pero se puede decir hasta ahora, que tu equipo ha encontrado, es el libro más difícil de encontrar de Stephen King, solo se puede conseguir de segunda mano. Esta es una edición antigua, yo tengo en mi casa otra edición antigua, a veces aparece como Stephen King, a veces aparece como Richard Bachman en grande, pero es un libro que ya no se edita por orden del propio autor. Sigue esa orden dada. Sí, el libro no se puede editar. Por eso te digo, es un caso absolutamente único. Bueno, entonces, ¿sabes? Te voy a contar una cosa que me cuenta siempre Diego Marañón, que es el otro gran bibliófilo. Tienen que estar muy contentas las casas de... En fin, todas las que hacen compra y venta. ¿Sabes que hasta Diego hizo una estadística? Cada vez que mencionamos un libro, sea de ámbitos del misterio, pero sobre todo ahora en esta sección, vuelan. Y bueno, hay autores que ponen unos precios altísimos. Se convierten de inmediato en incunables casi. Pues a nuestra querida audiencia, lo siento, pero le va a costar un dinerito, porque, y además después de haber dicho que el libro es de mis favoritos, me imagino que alguien se lo querrá leer. Es que el libro es muy bueno. Por eso los fans de Stephen King se le han escrito incluso cartas al autor, se le ha tuiteado muchas veces, oye, levántanos el castigo, que la culpa no es del libro, que la culpa es de los asesinos y de los... Stephen King, peculiar donde los haya, digno de varios episodios, sigue manteniendo que este libro es un poco maldito, por tanto. Sí. ¿Es un juego suyo un poco macabro o realmente le cogió miedo al libro? No, yo creo que no, porque Stephen King, aparte de un escritor de éxito y de un escritor con una imaginación portentosa, no hay nada igual, Stephen King es un hombre con una moral bastante recta, y es un hombre que no quiere hacer daño en este mundo, solo quiere dar sustos, ¿no? Si alguien se muere de un infarto leyendo un libro suyo, me imagino que le dará la risa, pero no es un hombre que quiera hacer daño, ¿no? Tiene unas posiciones pues bastante morales, ¿no? A veces incluso un poco moralistas, ¿no? En su forma de hablar de política, etcétera, ¿no? Pero creo que no es ninguna broma. Él... Yo trato de ponerme en su lugar, o ponte tú en su lugar. Imagínate que una serie es que no es uno, son muchos, ¿no? Que una serie de personas en distintos momentos resulten haber inspirado sus actos criminales. Bueno, Juan siempre va abordando, ¿no?, esta obra televisiva que está haciendo. Ahora tenemos un libro maldecido por el autor, por el mismo autor, no por la sociedad. Es maravilloso, pero te voy a contar una muy buena. Ahí tenemos siempre algún cartel homenaje a Chicho Ibáñez Serrador, gran maestro, que estuvo aquí en este programa, que veía este programa y que le admiramos profundamente. Y me contaba a su pesar que una de las cosas que más le impresionó en su máxima cumbre de éxito, Juan, fue que un matrimonio, una provincia andaluza, pues al parecer falleció del impacto. Nunca se podría saber, pero aparecieron muertos los encontraron viendo en el final de una de las famosas historias para no dormir de Chicho, y eso le impresionó muchísimo. Y bueno, igual la sensación de Stephen King era parecida. A mí, desde luego, de Stephen King, fíjate, te voy a decir una cosa que puede ser una herejía, y así abrimos debate y nos pueden escribir si quieren. He leído algunas de las novelas, evidentemente, pero a mí, curiosamente, los dos libros que más me gustan de Stephen King, ¿sabes cuáles son? Los que no son novela. Uno es Danza Macabra, donde él examina los rudimentos del terror, y otro que me parece maravilloso, Juan. Mientras escribo. Exactamente.
que me parece no obra maestra, sino que si tú lees ese libro, aunque no seas escritor, te pones a escribir. Es una odisea brutal la de este hombre, ¿no? Bueno, pues ahí quedan también esas recomendaciones. Juan, impresionante, de verdad. El bestseller mundial que apartó uno de sus libros y la censura continúa. Tenemos para rato, querido. Bueno, para rato. Bueno, ¿cuál será el siguiente? ¿Me dices que el siguiente? Voy a alucinar. El siguiente, solo te voy a adelantar una cosa para el próximo programa. El siguiente sí diría que ha causado asesinatos. Siempre decimos que no son los libros, sí, que son los lectores. El siguiente es un libro realmente peligroso. Lo descubriremos. Impresionante, Juan, como siempre. Gracias, amigo.